Clic 2015. Verdad presente. Vamos a entrar al texto y les invito a buscar en Efesios capítulo 5. Y quiero seguir construyendo sobre esto que hemos estado hablando acerca de la verdad presente y el eterno propósito. Notarán que muchas de las cosas que cada uno de los exponentes hablados se entrelazan porque es inevitable. La revelación siempre aterrizará en el mismo lugar, diga conmigo, en Cristo. Usted lo puede presentar por diferentes lentes, con diferentes niveles de profundidad y sabiduría, pero todo eventualmente regresará a donde siempre debe de haber estado, y es en Cristo. Y esto es lo que enriquece, porque el vaso que lo presenta está pintándonos todos esos códigos y exponiéndonos a esa eterna sabiduría según esa gracia que la imparte, para que se cumpla en nosotros un propósito particular, y es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Diga conmigo, si Cristo es formado en mí, yo seré transformado en Él. Si Cristo es formado en mí, dígalo, yo seré transformado en Él. Por lo tanto, hoy nos acercamos a la Escritura sabiendo que aterrizaremos en el fundamento que es Cristo. Efesios capítulo 5, verso 31 al 32 dice: por esto, diga conmigo, por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué serán? Diga conmigo, una sola carne. Si el texto se quedara ahí, pudiéramos sacar un currículum para enseñarle a los matrimonios de la iglesia. Pero no se queda ahí. El texto continúa con la declaración que le da sentido a lo que él acaba de decir. Y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra del Señor está bendecida. Ha sido evidente desde que comenzamos en la noche del jueves que cuando nos acercamos a la Escritura notamos que Dios tenía un propósito eterno. Diga conmigo, propósito eterno. Por la Escritura también entendemos que ese propósito fue encapsulado en un misterio, y también hemos visto que ese misterio fue escondido en Cristo. La Escritura nos revela que nadie supo cuál era ese propósito. Romanos capítulo 16, verso 25, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice: misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Diga conmigo, manifestado ahora. En Colosenses capítulo 1, verso 26, Pablo declara que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y en Efesios capítulo 3, verso 4 al 5 y el versículo 9, el apóstol magistralmente establece que este misterio, leyendo, lo podéis entender. Y él dice que podemos entender el misterio leyendo lo que él había graficado en palabras, y que este misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y de aclarar a todos. Diga conmigo, debe estar claro.
Diga conmigo, el misterio es para que esté claro. Y los apóstoles y los profetas han sido enviados para aclarar a todos, no a algunos, no a un grupo de élites, no a algunos cuantos, sino a todos los santos, cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto es humanamente imposible de comprenderlo en nuestra capacidad humana. Por favor, consideren lo siguiente: Adán habló con Dios, pero no conoció el misterio. Abraham, dice la Escritura, fue amigo de Dios, pero no conoció el misterio. Moisés fue un profeta de Dios, pero tampoco supo cuál era el misterio. David, Isaías y Jeremías tampoco supieron cuál era el misterio. Aún más, no solo el misterio estuvo oculto para los mortales, sino que también para las huestes angelicales el misterio también estuvo escondido. Los autores del Antiguo Testamento lo proclamaron en historias, en tipos, en figuras, en sombras, y aunque reyes, profetas y sabios hablaron acerca de este misterio, ninguno lo llegó a comprender. Pero un bendito día, diga conmigo, un bendito día. Un bendito día, la cortina se rodó, el telón fue abierto y el misterio fue revelado. Por pura gracia a Dios le place escoger a un hombre llamado Pablo para revelarle el misterio que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo. Él, en su limitación humana, agota todo el lenguaje para tratar de explicar las riquezas inescrutables, la profundidad incontenible de lo que este misterio representaba en el eterno cumplimiento del propósito de Dios. Para Pablo, aquello que a él se reveló era para darlo a conocer, para traerlo con la mayor definición posible. Por eso creo que tanto lo que hablaba el apóstol Tamo como lo que hablaba el apóstol Juan tienen tanto peso para nosotros. Las palabras no son inocentes. No deberíamos de estar repitiendo frases trilladas, religiosas, porque es lo que nuestro grupo inmediato está acostumbrado a oír. Yo creo que una de las primeras diferenciaciones que vamos a ver en esta generación es el cambio de vocabulario. Y prepárate para que cuando comiences a hablar según las palabras que Dios da, te van a perseguir, te van a criticar. Ahora van a decir que estás con esa gente que está hablando cosas raras. Bienvenido y bienvenida a la reforma. Bienvenido al nuevo orden del Espíritu, donde el vocabulario te lo van a calibrar para que no estés hablando lo que otro había dicho, sino que estés hablando lo que Dios ha hablado y lo que quiere comunicar a esta generación. Pablo entonces nos dice que este misterio se ha revelado y se puede llegar a comprender por dos factores que debemos de entender. Número uno, leyendo. Diga conmigo, leyendo. Nuestro mayor problema es que no hemos aprendido a leer, porque si aprendiéramos a leer la Escritura, nos daríamos cuenta que era para qué tiempo. Por eso es que Pablo no le dice a Timoteo que interprete la Escritura, sino que la trace bien. ¿Por qué? Porque si usted la interpreta, usted siempre se va a acercar a ella de acuerdo a la escuela donde usted se formó. Por eso hay 13 escuelas de interpretación teológica. No voy a hablar de ellas. Lo que quiero que note es que usted no se acerca a la Escritura tan puro como usted y yo creemos. Nuestras primeras impresiones nos marcaron. Nuestras primeras escuelas bíblicas nos marcaron. Nuestros
primeros mensajes que escuchamos nos marcamos. Por eso lo que usted escuchó 20 años atrás puede tomar 20 años en reaprender algo si no lo alineamos al orden en el cual Dios ha hablado en Cristo. Por lo tanto, debemos de comenzar a decirle al Señor: cuando estoy leyendo tu palabra, el Espíritu Santo ilumine mi entendimiento, porque no quiero leer acerca de información bíblica, quiero conocer tu eterna sabiduría para poder aclararle el misterio a esta generación que vivo. Pablo dice: leyendo, lo cual podéis entender. Pero también Pablo dice que por medio de la obra del alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, podemos llegar a comprender cuáles son las riquezas de los santos en Cristo. Por lo tanto, leyendo y la iluminación del Espíritu. Dígalo conmigo: leyendo y la iluminación del Espíritu. Estas dos formas son las formas. ¿Por qué? Porque ambas son espirituales. La palabra es espíritu y la palabra es vida. Por lo tanto, aquel que la tiene que exponer, su esencia y naturaleza tiene que ser espiritual. Gloria a Dios por los que nos enseñan la palabra. Pero si lo que estamos recibiendo no es el espíritu de la palabra, lo que tendremos es un conjunto de doctrina que no contienen vida. ¿Por qué? Porque a Dios usted no lo puede meter en teología sistemática. Usted lo espera por la ventana y le aparece por la puerta. A Dios usted lo tiene que discernir en el espíritu, porque al momento que lo discierne, usted ha entrado a una dimensión de comprensión que su mente quizás no puede llegar a entender, pero su espíritu está preparado para conocer las inescrutables riquezas de este glorioso evangelio que nos ha sido revelado en Cristo. Este misterio, entonces, como toda buena obra y como toda buena película, provoca varias preguntas: ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué se concibió este misterio? ¿Por qué es eterno? ¿Dónde se concibió? Y la Escritura nos da entonces también la respuesta. La Escritura nos enseña que este misterio se concibe en el eterno pasado. Antes que el tiempo y la creación existieran, allí Dios y solo Dios. Nadie más existía y nadie más estaba presente. En el seno de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta comunión. El Espíritu, presente en esta maravillosa comunión e intimidad, hacía real todo lo que el Padre y el Hijo estaban estableciendo en esta Trinidad. El factor que gobernaba y que era la misma esencia de aquella naturaleza divina era el amor. Diga conmigo: el amor. Cristo nos enseña esto en Juan capítulo 17 verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Que era lo que gobernaba la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diga conmigo: el amor. Juan también nos habla de esto y nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En otras palabras, todo procede de Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Dios no tiene amor, Dios es amor. Lo que Él nos imparte es a Él mismo, y teniéndolo a Él hemos sido impartidos con la máxima calidad, con la esencia misma de la cual Dios existe, y es el amor. Diga conmigo: el amor.
La Escritura también nos revela que este amor era compartido entre Dios Padre y Dios Hijo. El Padre era el amante y el Hijo era el amado. El Padre era la fuente y el Hijo era el recipiente. Como consecuencia, el Padre amaba al Hijo, pero el Hijo reciprocaba al Padre el amor que había recibido. Esa no es una idea personal. Juan 14:31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así también hago. El Padre no solamente amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, sino que el Padre también quería que el Hijo vertiera en alguien su propia naturaleza de amor. En otras palabras, también el Padre quiso que el Hijo fuera el amante, pero que tuviera una contraparte que le pudiera responder en la misma naturaleza en que el Hijo le estaba amando. En otras palabras, que el Hijo fuera la fuente y que otro fuera el recipiente. Esto está en perfecta armonía con la revelación de Pablo en la carta a los Efesios. Por ejemplo, Efesios 2:19-22 nos dice que Dios siempre ha querido una casa y una familia. Por eso, a través de toda la Escritura usted encuentra estas dos analogías continuas a través de las sombras, de los tipos y de las figuras. Usted encuentra casa y usted encuentra familia, pero el Hijo también siempre quiso tener una esposa y tener un cuerpo. Efesios 5:25-32. La Biblia nos enseña que este misterio estuvo representado a través de la historia. Esto lo hablaron magistralmente el apóstol Tamo y el apóstol Juan. Lo que quiero simplemente es hacer mención que esto era lo que venía envuelto en el paquete. Esto era lo que venía codificado en el estuche. Allí se estaba mostrando a través de sombras, de tipos y de figuras, desde la fundación, desde el principio de la creación. Dios estaba trayendo a lo visible lo que en lo invisible ya era una realidad. Permítame ponerlo de esta manera: es como si la creación solamente existiese para dar a conocer lo que ya en Dios siempre había existido. Quizás ahora no nos debe de extrañar Romanos capítulo 5 verso 14, donde dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura, diga conmigo, el cual es figura del que había de venir. Por lo tanto, el propósito de Adán en la tierra era revelar a manera de sombra algo que en el cumplimiento del tiempo se estaría manifestando. Allí entonces lo que Dios hace es que primero le establece a Adán que él sería el portador de la imagen. Diga conmigo, el portador de la imagen. Esto tiene que ver con carácter, esto tiene que ver con naturaleza. En otras palabras, usted miraba a Adán y era como si estuviera mirando a Dios. Porque él era la imagen de Dios en la tierra. Usted estaba mirando a Adán y estaba viendo en función la naturaleza de Dios. Usted estaba viendo allí, en aquella figura, en aquella sombra, estaba viendo características que no se habían encontrado en ningún otro elemento de la creación. Por eso en el Génesis hay 7 vidas creadas, y a la medida que Dios iba creando una, hasta que llega la 7ª vida, que es la impartición de su vida en Adán, allí él empieza a llevar a otro nivel de entendimiento. Ninguna otra creación en la naturaleza donde Dios estaba estableciendo los órdenes y el hábitat para el cual Dios había creado todo aquello para Adán,
Adán, ninguno contaba con la imagen y con la naturaleza de Dios misma. En otras palabras, Dios quería tener una expresión visible en el planeta que pudiera representar, que pudiera modelar, que pudiera manifestar lo que siempre en Dios había existido, y era una comunión íntima y perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por eso crea al ser humano. Permítame ponerlo de esta manera, y ya Juan lo dijo, no se ofenda. El evangelio no existe para resolvernos un problema a nosotros. El evangelio existe para resolverle un problema a Dios, y el problema era que Dios quería darse a conocer. No aplaudo si no lo entendió. Dios quería darse a conocer. Porque al principio Adán no tenía problema. Adán se creó un problema. Primero Dios quería imagen, diga conmigo, imagen y semejanza. Y segundo, quería también que este hombre que representaría en la tierra lo que ya en Dios era una realidad, ejerciera su gobierno. Dios quería entonces que el ser humano gobernara con su propia autoridad, la dada por Dios, y ejerciera dominio en la tierra. Esto es espectacular, porque este propósito es eterno y se establece antes del pecado entrar al mundo. Por lo tanto, lo que se establece antes de Génesis 3 no puede ser revocado. No había pecado, no había diablo, no había maldad, no había depravación, no había violencia, no había perversión. Dios nunca abandonó su propósito. Dios nunca abandonó su propósito. Dios nunca cambió su propósito. Todo estaba en tiempo, todo estaba en orden, todo estaba según el tiempo que en Dios ya se sabía que se iban a manifestar todas las cosas. En otras palabras, a Dios nada le tomó por sorpresa. El propósito eterno era establecido y nada lo iba a cambiar. Dios lo iba a cumplir, aunque introdujo una dimensión del propósito que no se iba a identificar con tanta facilidad. Por eso es que Dios no rompe a Adán, no destruye a Adán, no mata a Adán, no lo saca y lo deshace. Dios simplemente incorpora, diga conmigo, incorpora la redención y la mete dentro de todo el orden creado, hasta que llegara el tiempo donde se haría claro, vigente, todo lo que Dios había estado haciendo a través de la historia. ¿Qué te digo con esto? Que Pablo dice que para todos los santos el misterio es revelado. Por lo tanto, el creyente más nuevo tiene más capacidad de discernimiento que el profeta más poderoso en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque lo que ellos miraban a través de un velo, usted y yo lo tenemos de carita ahí de frente. Este es nuestro gran problema, que tenemos a los nuevos y los disciplinamos y los discipulamos según la religión, no según la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque le decimos es que ellos no van a entender, ellos no son nuevos. Por eso es que nosotros a veces nos lleva 40 años en entender. ¿Por qué? Porque las primeras letras que nos dieron no eran las correctas para entender el misterio, y ahora se requiere 40 años después. Yo no sé usted, pero yo estuviera más gozoso de lo que muchos de ustedes están, pero algunos están ofendidos. ¿Por qué? Porque te están retando la doctrina, papá. Están retándote donde tú edificaste el ministerio. Están retándote todo lo que te da identidad. Y Dios te está diciendo, suelta la basura para que puedas correr y caminar hacia el entendimiento del propósito. Ay, ay, ay. Dale un codazo al que está al lado y dile, no va a estar fácil hoy esto. Ajá. No va a estar. Implica entonces que Dios siempre quiso tener portadores de imagen, tener portadores de su semejanza, que expresaran su carácter, naturaleza e imagen. Diga conmigo, Adán fue la copia en la cual Dios empezó esto, porque él era que una sombra. Esto es como yo querer sacar una copia y le digo a los muchachos, vaya y hágame 5 copias, pero el original me lo traen.
Y yo tengo el original guardado. Oye, y uno de los muchachos cuando está sacando la copia de la copia, le cayó un poquito de aceite y la manchó. Entonces no se dio cuenta y todas las copias que sacó de la copia le salieron manchadas. Entonces, 2000 años después, usted busca la copia número 3.252.000 y mira la primera copia y dice, tiene la misma mancha. Porque todas las copias subsiguientes a la primera eran iguales. Y Dios, en el tiempo que Él había establecido, dijo, si yo venía tratando con esta copia desde el principio, pero yo siempre reservé el original. Por eso es que tú no estás en Adán, por eso es que tú estás en Cristo. Y todo lo que ha sucedido después de Cristo viene sin mancha, viene sin arruga, viene sin tinta. Alguien aquí debería de saber que cuando Dios te mira sin mancha. No porque estás puro al máximo de no errar, sino porque en Cristo Él te ha hecho puro para no volver a mirar la mancha del primer Adán. Por eso la reforma no se concentra en la mancha de Adán, sino en la pureza de Cristo. Ay, déjeme seguir porque Pablo dice que Adán, diga conmigo, era sombra. Sombra viene de una palabra griega que es tipos, que es una expresión, es un molde, es una forma, es la marca que deja un golpe, es un patrón. Adán entonces fue creado a la imagen y a la semejanza del original. En sí mismo Adán estaba completo, pero su misma naturaleza requería a alguien con quien él pudiera compartir su ser. Era la única manera que él podría cumplir con la razón de su existencia. Era la única forma de poder llegar a cumplir a cabalidad y en su máxima expresión el propósito para el cual Dios lo había puesto en la tierra. Adán entonces necesitaba una contraparte que fuera igual a él, pero que no fuera él, que tuviera todas las características, que tuviera toda la genética, que tuviera todas las condiciones. Dios buscó y no encontró a nadie. Dios trató allí de ver quiénes eran, usando un lenguaje para tratar de entender esto, y no había nadie, y vio que el hombre estaba solo. Allí se encontraba, requería una contraparte que fuera como él, pero que no fuera él. Si Adán era una sombra del Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios en la eternidad en sí mismo estaba completo, en sí mismo no necesitaba a nadie, en sí mismo no requería nada, porque en él eran todas las cosas. Él estaba completo sin necesidad de nada, pero para poder cumplir el propósito necesitaba una contraparte que fuera igual a él, pero que no fuera él. Por lo tanto, con la creación de Adán, ahora habían dos seres en el universo con la capacidad de amar: el Hijo de Dios en los cielos y el Hijo de Dios en la tierra. Era la antesala, era la figura, era el ensayo para lo que Dios estaría manifestando en el tiempo. El Padre había concebido un plan y el plan era asombroso. El plan no tenía precedente. El Padre quería darle al Hijo a alguien que fuera igual a él, pero que no fuera él. Ese ser al cual se ligaría al Hijo eterno de Dios también se
sería hijo de Dios en la tierra, pero lo sería de otra forma. En otras palabras, este hijo sería la esposa que siempre quiso. Este hijo sería la contraparte. Este hijo que se utiliza con diferentes analogías para ayudarnos a entender la multiforme sabiduría de Dios en esto, se uniría en propósito. Esto fue lo que motivó a la creación. Esto fue lo que llevó a Dios a crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, podemos decir que todo fue creado por el Padre para el Hijo, para que el Hijo tuviera una esposa y tuviera una ayuda idónea. Pablo dice que este misterio había sido escondido a todas las generaciones. ¿Cuál era el misterio? ¿Qué era lo que no se había conocido? ¿Qué era lo que el mundo no había podido identificar? ¿Qué era lo que la sabiduría del mundo no había podido discernir? Que en Dios había una mujer desde antes de la fundación del mundo, que Dios concibió antes de la fundación del mundo aquello que en el cumplimiento del tiempo sería revelado. En otras palabras, todo lo creado habla de este misterio. Todo lo revelado, todo lo creado habla de esta realidad, pero no es discernible excepto, como nos enseñó Juan, en algunos casos que por pura gracia Dios rodó el velo un poquitito y los tipos se volvieron locos. No sabían a veces ni cómo coordinar todo aquello que se estaba viendo en el mundo del Espíritu. Es el David que entra hasta el lugar santísimo y Cristo dice a los que trataron de condenar a David porque hizo algo que la ley decía que no se podía hacer: ustedes no han entendido. Él entró allí y fue hallado sin culpa. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 del verso 2 del Salmo dice: y dijo Dios a mi Señor. En otras palabras, David había tenido una revelación de realeza de rey a rey y ya él había visto la consumación de los tiempos. Por eso cuando tú entras al mundo del Espíritu en Cristo, tú estás adelantado al hoy, tú estás adelantado a esto que estamos viviendo. Por eso cuando la gente te oye decir, cree que tú hablas positivo, y que no es que hablas positivo, es que hablas las palabras que Dios te da, hablas las palabras que oíste de parte de Dios. Y cuando otros dicen esto va de mal en peor, tú dices, ahora es que se pone bueno, papá, porque yo escuché que Dios va a usar esta muerte para hacer algo extraordinario en nuestro tiempo. Alguien aquí debería de saber que cuando tú estás conectado al mundo del Espíritu, aunque lo exterior se va desgastando, lo interior se va renovando de día en día. Vas a ver, vas a oír. Yo le declaro a gente en este momento que ha estado ciego por la ansiedad de la vida, que ha estado confundido por los problemas de la vida, que Dios va a abrir tu entendimiento, vas a oír las palabras de Dios. Esa prueba tiene fecha de caducación, esa prueba tiene fecha de caducación. Vas a ver lo que Dios quiere que veas. ¿Qué usted cree que podía estar viendo Pablo preso en Roma? ¿Ah? Y de allí se escribe probablemente, lo que a mi entender es la carta más profunda del Nuevo Testamento. Salió de tiempo y espacio y por medio de la revelación en el Espíritu fue remontado antes de que el mundo fuese. Y allí oyó cosas que en la cárcel nunca la iba a escuchar. Por eso cuando tú llegas a la cárcel, pero llegaste a la cárcel cumpliendo la palabra de Dios, en esa cárcel te van a revelar cosas que no ibas a escuchar afuera. Por eso es que José en la cárcel, en el propósito de Dios, hasta los ratones lo obedecieron. La cárcel fue la más limpia, la más organizada. Por eso es que tú no, es que yo la tengo difícil. A la gente que vive al barrio mío, esta gente nunca quiere nada seguro. Si te dejaste influenciar por esa mediocridad, ahí es que te vas a quedar. Pero al momento que tú te elevas y empiezas a escuchar las palabras que Dios da, hasta que tu visión de Dios no cambia, tu ambiente jamás va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú te limitas y te reduces a tu ambiente. Entonces, para existir en Él te acomodas. Usted no nos oye a nosotros mismos. Escuchémonos. Por eso cuando uno empieza a hablar las palabras que Dios te da, la gente ahora se cree más espiritual que nadie.
Así es que habla. ¿Y ahora qué se cree este? Y yo lo conozco, se convirtió hace como 10 años. Y el maestro de él fui yo. Sí, como si alguien tuviera el patrimonio de la conversión de alguien. Usted y yo lo que podemos haber tenido es el privilegio. Pero usted y yo no engendramos a nadie. Son engendrados por la palabra de vida. Por lo tanto, empezamos a descubrir que este misterio ahora se estaba revelando a través de la historia. A través de todo el primer testamento se presentaron sombras, tipos, figuras, pero en el cumplimiento del tiempo. Diga conmigo, en el cumplimiento del tiempo. Dígalo, dígalo. En el cumplimiento del tiempo. Dígalo, dígalo para hasta que se nos entra adentro. Porque esta frase es clave en la revelación apostólica. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Dígalo, vino Cristo. Si vino Cristo, el envase en el cual llegó es innecesario. Si vino la esencia, el paquete ya no va a ser necesario. Por supuesto, nos lo explicaron para los que están empezando, para los que están necesitando la historia para ver a Cristo allí dentro. Pero ahora usted no necesita que alguien venga a decirte lo que Dios te puede decir a tu mismo espíritu. Por eso hay muchos de ustedes que están confundidos, porque muchos profetas ven en ti lo que pudiera suceder y tú te confundes y dices, ay, pero mira dónde yo estoy, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Por qué? Porque te hablan de tu potencial, pero no te afirman en tu naturaleza. Y le hemos hecho daño a la gente, a los bebés, diciéndole Dios te llamó para las naciones, y apenas puede arreglar la cama que tiene en la casa. ¿Por qué? Porque la gente empieza a dañarlos desde que nacen de nuevo. Y en vez de disfrutar la estación donde está, yo no sé qué yo hago aquí, porque Dios me llamó para las naciones. Yo no sé qué Dios aquí. Entonces se pasa buscando de iglesia en iglesia a ver qué es el otro profeta que se lo confirma, en vez de ponerse en un padre apostólico que lo vaya formando, que le vaya diciendo, entendiendo, hasta que le diga, ¿sabes qué? Mi destino no está en tu destino no está en mis manos. Quien te llamó lo va a decidir. Yo soy un facilitador de la vida del Espíritu para que tú puedas, ¿para qué? Para que tengamos gente pensante, capaces de discernir. Por supuesto, al principio Dios te va a hablar a través de otros, hasta que tú empiezas a identificar que después Dios va a usar a otros para confirmar lo que ya te dijo. Ahora el profeta no está afuera, se te metió por dentro. Papá, voy para allá porque allí dan palabras proféticas. Óreme, dígame. Subestimando eso, no, pero si vamos a graduarnos, si vamos a crecer, si vamos a ser gente con una palabra según Dios la da, tenemos que entender que hay cosas que al principio, oye, nos ayuda, ay, qué bueno, ay, Dios me habló, ay, qué lindo. Mi amado hermano, con lo que Dios nos ha hablado aquí tenemos para 25 siglos y no hemos terminado. ¿Qué más? Y mientras más raros venga, más ungidos creemos que están. Y le oramos, lo escupimos, le ponemos el manto y la gente se levanta y se cae. La semana que viene está igual. Lo amarramos el domingo, el miércoles se nos suelta, el domingo hay que volverlo a... Dile a tu lado, vamos hacia la madurez. Dile que está a tu lado, vamos, bendito sea Dios, que venga el profeta según el nuevo pacto a codificar la justicia de Dios en Cristo, para que salgamos de ahí sabiendo que hemos sido llamados y ungidos por Dios para ser parte de la clarificación al mundo del misterio. Por lo tanto, diga, en el cumplimiento, en el kairos, en la plenitud de la consumación de todo lo que Dios se había propuesto, dice, apareció Cristo, el Hijo Eterno, hizo su entrada en el planeta.
El Hijo de Dios se hizo carne, entró en tiempo y espacio. Desde la perspectiva del cielo, ahora había en la tierra un nuevo Adán. Ahora había un nuevo Adán. La Biblia lo identifica como el postrer Adán. Él no vino solo a salvar a los pecadores para que dejaras de fumar. Él no vino a buscarte para meterte en 4 paredes, cantar 3 rápidas, 2 lentas, 5 cultos a la semana, esperar hasta que te vayas con Él. Él no vino nada más a reunirte en un grupo y en un salón para que tus necesidades fueran ministradas. Él no vino para que estuvieras dependiendo de la unción de otro. Él no vino simplemente para poderte sacar de las tinieblas y traerte y meterte a un cuarto donde se cantan canciones bonitas. Él vino para rescatar el propósito que en Adán había estado manchado, no perdido, porque él siguió siendo la sombra. Allí estaba Dios trabajando con la que eventualmente sería su esposa. Juan testifica de esto no es una historia mía, y la describe en Juan 3:29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, y está usando una analogía de la cultura para revelarnos algo poderoso, y no quiero entrar ahí porque quiero llegar a ciertas cosas. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Y aquí viene la famosa frase que nos gusta decirla, pero la mayoría de las veces la decimos mal. ¿Sabe que cuando yo me di cuenta lo que la frase verdaderamente dice, dije, wow, como 10 o 12 años estuve predicándole a la gente, hermano, tiene que menguar. Porque es necesario, hermano. Mire, pastor, yo cada vez quiero ser menos. El texto no dice eso. El texto dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Tampoco era yo, era Juan. ¿Me estoy explicando? Esa falsa humildad. Yo estoy aquí orando, hermano. Aquí, mire, pagando el precio. Usted sabe, porque el que no paga el precio no tiene unción. Entonces ya la unción no es por gracia, es por pago de una obra. Entonces, hermano, usted sabe, hay que pagar porque uno tiene que menguar. La realidad del asunto es que usted y yo menguamos sin hacer mucha fuerza cuando dejamos que Él sea formado. Porque a la medida que Él está haciendo, mire, yo estoy descubriendo que cada vez que esto se me hace más vida, se me hace más fácil obedecer. ¿Sí o no? Mientras todavía nosotros estamos, ¿será o no será? Todavía estamos gobernados por una mente carnal. Por eso es que uno puede estar 40 años escuchando predicaciones evangélicas y nunca ser alineado a la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo no es evangélica. La mente de Cristo es una mente de gobierno. La mente de Cristo es una mente de justicia. Alguien aquí debería decirle amén a eso. La mente de Cristo no es a ver si algo está bueno o está malo. La mente de Cristo es para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no es una lucha interna, hermano. Tengo una lucha interna. ¿Sabe lo que se llama eso? Orgullo, papá. Si tú empiezas a decir, Padre, forma al Hijo dentro de mí y que esta palabra forme la realidad de Cristo, tú vas a descubrir, vas a dejar las malas mañas evangélicas, vas a dejar las tonterías de niños espiritual y vas a comenzar a caminar en la dimensión a la cual Dios te ha llamado en Cristo. Por lo tanto, empezamos a descubrir que Juan dice, el esposo tiene a la esposa por dentro. ¿Y dónde era que Cristo llevaba a su esposa mientras estuvo en la tierra? Diga conmigo, por dentro.
Si Adán es una sombra del que había de venir, entonces en Adán se tiene también que ver cómo la esposa del Hijo surgiría. ¿Cómo llegaría a ser la compañera idónea? Porque la manera como Adán obtuvo su esposa, Cristo también obtuvo la de él. Porque Adán era una figura del que había de venir. Como Adán, Cristo también fue puesto a dormir. Y habían dos razones fundamentales para esto. Número uno, a través de la muerte de Cristo, todo lo que pudiera ser un obstáculo entre él y su esposa lo quitó. Toda la mancha del primer Adán en la muerte del Calvario la quitó. El obstáculo para íntima comunión, el obstáculo para ser verdaderamente ayuda idónea, lo quitó. La pregunta es, ¿qué fue lo que quitó en la cruz? Porque si no entendemos lo que quitó en la cruz, no las vamos a inventar nosotros. Y al momento que no las inventamos nosotros, vamos a estar en serios problemas. Les resumo algunas de ellas. En la cruz él venció el pecado que eternamente podía separar a su esposa de él. En la cruz cumplió y quitó la ley que la sofocaba bajo la esclavitud religiosa y la mantenía bajo condenación. En la cruz destruyó el poder del enemigo, lo expuso, hizo un ridículo de él para que no pudiera destruirla. En la cruz venció el sistema del mundo que trataría de seducir el corazón de ella y lo apartaría de él. En la cruz destruyó la vieja creación que la mancharía y la corrompería. En la cruz venció y quitó la muerte misma y aseguró que el objeto de su amor nunca participaría de la muerte como Eva participó de la muerte. Esta es la razón por la cual ella no podía ser manifestada antes del cumplimiento del tiempo. Estaba representada, estaba codificada. Era la iglesia en el desierto, era la iglesia en el peregrinaje, pero no podía ser manifestada en su plenitud. Con el primer Adán, la muerte era lo único que podía separar a Adán y Eva, hasta que el pecado entró y los separó de todos sus órdenes. Pero con el postrer Adán, oiga bien, ni la muerte los podrá separar. Esto no lo digo yo, Romanos 8:39, porque de esto estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Yo no sé usted, pero yo le daría un gloria a Dios. Qué amor inefable, qué amor extraordinario. Con razón Pablo se queda sin palabras. Con razón dice, grande es este misterio. El hombre dejará a su padre y a su madre, serán una sola carne. Esto yo no lo entiendo, porque esto es un misterio entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, lo primero que sucede es que por medio de la muerte todos los impedimentos fueron removidos. La segunda cosa es que la muerte de Cristo nos proveyó algo mayor, que es inconcebible a la mente humana, que es difícil de poderlo calcular, y es que Él murió para sacar de sí mismo la esposa. Lo voy a repetir. Primero, su muerte removió el obstáculo para que estuviera la autopista lista, para que saliera de él. Y allí colgado de un madero, su cuerpo ensangrentado, allí fue crucificado y entregó su espíritu. Dice la Escritura
que fue puesto en la tumba. Pasaron 2 días, pero allí, en el 8º día, el primer día de la semana, la tierra se sacudió, los cielos se estremecieron y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Salió victorioso de la tumba, venció la muerte y allí fue hecho, dice Pablo en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. Cuando él sale de la tumba, la esposa también salió de la tumba. La mujer más hermosa del planeta, la esposa de Cristo, sale. Allí venció también la muerte. Con razón Pablo dice en Romanos 6 que con él fuimos crucificados, con él también fuimos sepultados, con él también fuimos resucitados, pero con él también fuimos glorificados. ¿Habrá alguien aquí que dice gloria a Dios? La mujer más hermosa aparece en el planeta. Nace la esposa de Cristo. ¿Cuál es el cumpleaños de esta esposa? El 8º día, el número de la gracia, el principio de una nueva creación, el orden que va a reemplazar todos los órdenes. Allí nace una nueva creación. Ahora la esposa de Cristo es la nueva creación en el planeta. Nació inafectada, nació sin ningún tipo de defecto. La caída no la afectó, la caída no la pudo detener en la tumba. Nació santa, nació sin mancha, nació sin arruga, nació totalmente libre de cualquier cosa que la pudiera destruir. Ahora aquella mujer es libre para amar a su esposo. Ahora esta mujer es libre para enamorarse de su Salvador. Esta esposa salió del costado del postrer Adán, como Eva salió del costado del primer Adán. También esta sale del costado del postrer Adán, el cual era figura del que había de venir. Ahora entonces quizás se puede poner en perspectiva, y el apóstol Tamo trabajó esto con mayor profundidad. Cuando es traspasado con la lanza, del costado dice que salió agua y sangre. La sangre la limpió de todos sus pecados, porque él murió para limpiarla a su amada esposa de toda contaminación. Efesios lo dice, no me lo inventé: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Alguien aquí debería de decirle amén, porque te estoy dando el cuadro de lo que es la iglesia. No lo que los hombres han hecho de la iglesia, sino lo que Dios hizo de la iglesia. Entonces el problema es nosotros, que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la perspectiva desde lo que el hombre ha hecho. Y no faltarían 10.000 clics para desmontar lo que los hombres han hecho de la iglesia. No tendríamos tiempo en nuestra vida. ¿Qué les parece si cambiamos la temática de lo que los hombres han hecho de la iglesia por lo que Dios ha hecho de la iglesia? A ver si la gente escucha quienes verdaderamente son y dejan de pecar y detestan el pecado. ¿Alguien aquí me estará entendiendo? Mientras le siga hablando de pecado, les estás incitando a pecar. Mientras le siga hablando de lo sucio que están, más se van a revolcar en el pecado. Pero si le hablas de lo que son, de su naturaleza, de cómo fueron lavados, la gente va a decir: entonces yo no soy adulterio, yo no soy fornicación, yo no soy envidia, yo no soy celo. Esa no es mi naturaleza. Esto es lo que me vendieron, pero esto es de Adán y yo no estoy en Adán, yo estoy en... Dilo, yo estoy en Cristo. Ajá.
Así que quítate el complejo ese de que tú tienes que ir a limpiar la iglesia. A mí Dios me llevó a esa iglesia para revelarle el pecado. Papá, eso en la cruz se reveló. Lo que la gente no sabe es el misterio que contenía la cruz. Y tu llamado y el mío no es hablarle de los pecadores que son, sino de los santos, de los justos, de los puros que son en el Espíritu. Pero como venimos de ese evangelio que nos enseñaron los evangelistas, el diablo te va a llevar. Si no, te arrepientes. Imagínense a Pablo hablando de eso. Llegaba apóstol Juan a una iglesia que fundó 18 meses oyendo a Pablo. 18 meses. Su padre apostólico estuvo en Corinto, le dio allí palabra de Dios. Lo llevaron y lo trajeron. Y los tipos estaban en la pura chuleta. No era que eran malos, eran inmaduros. Y usted no madura a la gente poniéndole más restricciones. Por eso es que tenemos una iglesia evangélica restringida, suprimida. Ya no van al bar de la esquina a ver la mujer, ahora la ven en la computadora de la casa. Yo dije eso. Sí, yo dije eso. Porque el problema no está que el pecado que hay, el problema está que no sabemos quiénes somos. Y cuando usted no sabe quién es, cualquier cosa le parece bien. Entonces cuando está deprimido y el pastor no le visitó y los hermanitos no le dieron la ofrenda, dicen: tú ves que ahí no hay nada de amor, carnal, déjate de esta vaina y empieza a caminar en quien eres, para que comiences a ver que el pecado no es tu deleite, que el pecado no es tu naturaleza, que tú cargas la naturaleza. Yo sé que acabo de cerrar como 100 ministerios aquí. Bien, traigan las tarjetas esas de que lo inviten a predicar. Vamos a quemarlas aquí. Si no vas a predicar la verdad de Cristo, no te queremos oír. No me importa cuántas muecas hace, cuántos gritos da, cuántos ojos mira, no me importa. Quiero que la iglesia escuche la verdad según Cristo y no la opinión del predicador, porque lo que te liberta no es lo que el predicador dice, es lo que la verdad presente establece. Ajá. Ah. Y si en el rollo se van algunas iglesias también cerradas, bienvenidas sean. Hay veces que hay que perder para verdaderamente ganar. Y muchos de ustedes entraron en el ministerio antes de tiempo. No es que Dios no te llamó, es que te fuiste a buscar profecías de estacionamiento, de gente que no te conoce, que no conoce tu casa, que no conoce tu disciplina de vida, que no vienes de un orden disciplinado de mayordomía. Por supuesto, como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, cualquier cosa que digas la gente dice amén. Pero papá, esta verdad te va a revelar y va a dejar saber dónde está. Pero bendito sea Dios, que tu llamado no se ha perdido. Lo que tienes que buscar una voz, tienes que buscar una voz que te alinee, que te redireccione. Óyeme bien, si te tomó 20 años para desarrollar la teología del nuevo pacto, del antiguo pacto, tengo noticias para ti. Dios está redimiendo el tiempo. Y lo que te tomó 20 años de una teología defectuosa, el Espíritu te la va a rectificar en menos de 12 meses. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero esa reforma. Ajá. Ajá. La sangre la limpió, pero el agua, ya lo oímos, le da vida. La sangre la limpió, pero el agua le da vida. Y el agua, Juan dice, respondiendo Jesús 4:10, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y Él te dará para beber. Y el que bebe de esa agua, el que bebe de esa agua, el que bebe de esa agua nunca tendrá sed jamás. Allí está la iglesia. Nació la obra maestra de Dios, la iglesia. Al fin fue revelada. El misterio escondido desde antes de la fundación del mundo fue manifiesto. Desde ese momento en adelante, las cosas jamás en el planeta volverían a ser igual. Ahora hay una nueva raza con un nuevo genoma. La Biblia le llama la hechura de Dios. Creados no según el concilio, creado no según mi apóstol, que cada vez que habla bota fuego por la boca, sino creado según Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahora esta gente no está tocando de oído. Ahora esta gente tiene unas coordenadas con una conexión inalámbrica que la gente no ve, que pueden estar en la gran arena del Cibao, sentado en una silla por 4 horas y a la misma vez sentados en lugares celestiales con Cristo al Señor. Esta gente es rara. Esta gente oye las noticias y el que está al lado dice: qué terrible están las cosas. Y ellos lo miran y le dicen: ya verás lo que Dios está por hacer, porque ya yo lo vi. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Estas son la gente que donde ven valles de huesos secos, ellos saben que una palabra de Dios de un montón de huesos secos levanta un ejército poderoso en las naciones. Esta gente son distintas. Esta gente nacieron en República Dominicana, pero dejaron de ser dominicanos. Ahora son ciudadanos de la nación más poderosa que camina sobre la faz de la tierra. Son los hijos del rey. Esta gente a veces no tiene mucho. Esta gente no camina a veces en opulencia. Esta gente en ocasiones a veces no tienen ni cómo pagar el alquiler a fin de mes, pero esta gente en medio de la prueba y la dificultad han sido perfeccionados en la alabanza, y ellos no viven para su propio deleite, ellos viven para agradar al que los llamó. Alguien aquí debería de saber que Dios ha creado una nueva criatura y tú eres parte. Tú no eres la criatura, tú eres parte de esa nueva criatura. Ay, déjeme avanzar que estoy en la introducción. Sí. Un momento. Tengo que acabar. Diga hechura suya. Diga hechura suya. Uy, cada uno de esos términos a Juan predican un año. Juan tiene la habilidad de tomar hechura suya y hace una serie de 78 mensajes. En el griego poemia es como decir: Dios dejó para el final la obra maestra, la que estaba escondida en Cristo desde antes de la fundación del mundo, como Eva estuvo escondida en Adán. Adán, figura del que había de venir. Por lo tanto, si Adán es una figura del hijo, Eva tiene que ser una figura de la esposa. Consideremos 9 similitudes de entre Eva y Adán y Cristo y la iglesia, porque al fin y al cabo el texto que leímos decía: por lo tanto dejará el hombre. ¿Dónde se citó eso al principio? En Génesis.
pero aquello era una sombra, no el tema para un curso de matrimonio. Que está bueno, pero si en el curso de matrimonio, Juan nos lo explicó, no aterriza en Cristo, lo que le estamos creando a la gente son oportunidades para encontrar faltas. Así que asegurémonos que nuestro discipulado, nuestro curso de matrimonio, el currículum de los niños. ¿Será que en la Reforma tendremos que visitar nuestros procesos de discipulado y formación y desechar unas cuantas cositas que lo primero que se le pone a hacer a la gente es lo que debe hacer y no saber quiénes son? Hermanos, si ahora Cristo te salvó, hay que orar. Pero los ponemos a orar sin saber. Entonces ellos piensan que uno ora para mantenerse conectado. No, hermano, yo me siento, hace como una semana que no oro, yo siento como que me siento vacío. Porque hacemos del utensilio la esencia. Ahora usted le enseña a un creyente quién es en Cristo y usted notará que no hay que enseñarle a orar. Porque de su propia naturaleza en Cristo, él intima con su Padre. Alguien aquí acaba de ser libre. Alguien aquí acaba de ser libre, porque usted circunscribe la oración a un sitio, y Pablo dice: en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. En el taxi usted está conectado, en el banco está conectado. Por eso la gente dice: ay, tengo que llegar al culto de oración para sentir a Dios. Pero cuando estaba allí en el banco no sentía a Dios. ¿Por qué? Porque pusimos a Dios dentro de 4 paredes, pero a la vez que tú sabes que Dios se te mete por dentro, estás 24/7 con él. Yo estoy diciendo que no debemos de tener reuniones de oración. Yo no dije eso. Yo dije que si vamos a tener reuniones de oración, tengámoslas por las razones correctas. ¿No cree usted que eso nos ayudaría? Seamos honestos. Si la mayoría de la gente que viene a nuestras reuniones de oración se queda dormida en los primeros 20 minutos, ¿o no? Dígalo, libérese usted, pastor, que siempre lo ha querido decir. Suéltelo ya. Hasta que yo me di cuenta, Juan, yo esto es una pérdida de tiempo. Y Dios me dijo: mira las oraciones apostólicas. Y estudié las 17 que encontré, quizás hay más. ¿Sabe que estuvimos un año en la primera? Porque ¿a qué venía la gente? Señor, ten misericordia de mí, que tú sabes que no quise decirlo, pero se me escapó. Sí, entonces, en vez de ser edificados, eran condenados ellos mismos. Hasta que empezamos a leer a Pablo cómo oraba, los apóstoles cómo oraban. Entonces la gente dejó de venir al culto de oración para tener una terapia y vino al culto de oración para intimar en comunión los unos con los otros, para poder conectar en la multiforme sabiduría de Dios que está impartida no en uno, sino entre todos. Y Dios le da una palabra a este, y le da una palabra al otro, y le da una exhortación aquí, y suelta un discernimiento acá, y activa el don de milagros allá. Oiga, y cuando uno sale de ahí dice: uy, esto estuvo rico, porque se acaba de reunir el cuerpo de Cristo a participar de la comunión los unos con los otros. Similitudes, rapidito se las suelto. 1, la iglesia es Cristo en otra forma, porque fue formada de Cristo mismo, así como Eva fue formada de Adán. Lo explicaré en el proceso. 2, la iglesia toma el nombre del esposo, así como Eva se llamó Adán antes de pecar. Eva es el nombre de la caída, Adán es el nombre del propósito. En su inicio, usted llamaba Adán y venían los dos. Eva es el nombre de la desobediencia. Adán es el nombre del propósito. Y los dos fueron llamados Adán. Cuando Adán la ve, él no dice: este es Eva. Él no dijo eso. Eso lo dijo Dios después que ellos desobedecieron.
Él dice, esta es. Por lo tanto, en el mundo antiguo, porque la iglesia toma el nombre, en el mundo antiguo, como en muchos de nuestros países, es costumbre que la mujer tome apellido de esposo. Y para los hebreos el nombre de la persona era equivalente a la identidad. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Apocalipsis 22:4. Y no habrá más maldición, y al trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. La iglesia tiene el nombre del esposo. Tercero, la iglesia es una nueva creación. Pablo lo dice en Efesios 2:15, la llama el nuevo hombre como su esposo. La iglesia es una nueva creación en la tierra, una nueva criatura, una nueva raza. Ella no pertenece a la vieja creación con todas sus distensiones, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están aquí en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas están siendo hechas nuevas. En Cristo la iglesia es la nueva criatura. Salió de Cristo en el 8º día, el día de la resurrección, el número de la gracia. En la palabra el 8º se refiere a una nueva serie después de 7, que es el número de la plenitud. Como Eva, la iglesia nació en el 8º día, luego de toda creación haber sido terminada. Cuarto, ella es la obra maestra de Dios, lo acabamos de leer. Todo buen artista crea su obra maestra al final. En el 8º día Cristo le dio fin a la vieja creación y la iglesia fue formada después de la vieja creación haber sido terminada. Quinto, la iglesia está totalmente entregada a Cristo y Cristo totalmente entregado a su iglesia. Ella existe para amarlo y responder a su amor. Sexto, la iglesia no fue creada, ella fue formada de Cristo mismo. Ella es espíritu de su espíritu. Eva era carne de la carne de Adán, pero la iglesia es espíritu del espíritu de Cristo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Pero y porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La iglesia tiene el ADN idéntico de Cristo. La iglesia es de Cristo, por Cristo, para Cristo. Ella tiene la genética de Dios, su simiente está en ella. La iglesia porta la vida misma de Dios. Ella tiene su carácter, naturaleza, ella tiene sus impulsos, ella tiene sus tendencias. En la palabra Pedro lo dice de esta manera: la iglesia es la que porta. Nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. La iglesia, diferente a nuestra opinión, no tiene falta. Yo no estoy hablando de la iglesia que los hombres han hecho. ¿Lo está entendiendo? ¿Esto se entiende, Juan? La iglesia. Él no murió para tener una iglesia pecadora, Él murió para santificarla. El asunto es que Pablo hace una analogía tremenda. Dice: esposos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, purificándola por el lavamiento de la palabra. La pregunta es: ¿cómo Él la mantiene santa? Hablándole. Nos enseñaron que el agua es la palabra. Por lo tanto, cuando la verdad de Cristo se predica, la iglesia mantiene su pureza, mantiene su santidad, mantiene su purificación, la palabra. Por eso es que a nosotros no nos enviaron a predicar lo que yo creo o lo que yo interpreto, sino la verdad que es según Cristo. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Porque esa es su iglesia. Su iglesia, dígalo conmigo, es sin falta.
Ante Dios ella es santa, pura como lo es Cristo. No olvides que cuando Eva hizo su aparición en la tierra era perfecta, sin mancha, sin pecado. Esto fue después de la caída que vino el problema. De la misma manera la iglesia es sin falta. Ella estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Tengo noticias aquí para alguien. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos que santos y sin mancha delante de Él. La iglesia participa de la misma perfección de Cristo. Así como Adán no podía dar su corazón ahora a algo que fuera menos que él. Por eso Eva no tenía celos de la jirafa, porque la jirafa no tenía la naturaleza de Adán. Ella era igual que Adán, pero de otra forma. Era ayuda para él. De igual manera, Cristo no ama a cualquier cosa. Cristo ama lo que tiene su propia naturaleza, lo que contiene su propia genética. Iglesia en Santo Domingo, tengo noticia. Él no está enojado contigo. Él te ama con amor inexplicable. Él no te quiere condenar. Él no te quiere juzgar. Él quiere que regresemos a la fuente de donde solo podemos mantener la vida. Que Dios está enojado con nosotros. No, se enojó en la cruz para no mojarse con su esposa. ¿O no hemos leído las 7 cartas? ¿Cómo terminan? Regresando a Él. La exhortación no es para matarlas, destruirlas, pecadores, sucios, ustedes son unos hijos del diablo, llenos de pecados. No, Pablo nunca empezaba reconociendo el problema, sino identificando quiénes eran primero en Cristo. Porque a la que usted sabe quién es, usted se da cuenta de lo que está mal. Tremenda la corrección apostólica. Hermano, ¿qué hiciste? Yo sé de lo que estoy hablando. Y yo para la religión no se supone que estuviera aquí. Por eso es peligroso que un muerto venga a predicar. ¿Lo entendió? Peligroso. Porque como uno olió la tumba. ¿Qué hiciste malo? Cuéntame. Sácalo. Trabajamos con el comportamiento luego. Vamos a hablarle a tu naturaleza. Porque si tú sabes quién eres, corriges la modificación del comportamiento. Vas a detestar la mancha. Vas a aborrecer el pecado. Vas a decir, ¿qué hice si ese no soy yo en esencia? Y muchos de ustedes me escriben, no ustedes, queriendo decir gente, que cometen un pecado y la religión te tiene crucificado todavía. He venido a liberarte. Ya ese pecado fue condenado. Yo no te estoy dando licencia para pecar. Óyeme bien, óyeme, porque la mente, ay, el pastor Moya dijo que ahora uno puede hacer lo que le gana. Eso no fue lo que yo dije, carnal. Lo que yo acabo de decirte es que cuando tú entiendes este asunto, cuando tú comprendes la cruz, alguien aquí debería de decirle amén a eso. La religión te va a mantener, pero Él fue y llegó a la tumba, pero también te resucitó con Él. Si tú sabes dónde estás sentado, no vas a estar queriéndote arrastrarte con la serpiente, sabiendo que eres un hijo de trono. Alguien aquí debería de saber, vete y no peques más. Suelta el pasado, suelta la condenación que en la cruz fue absorbida. Libérate, suelta esa pornografía. Suelta ese secreto en pecado. Suelta ese vicio de comer cada vez que estás en ansiedad. Es igual que irte a pecar. Suelta esas ganas de hablar de otro porque están mejores que tú. Eso también es pecado. Suelta ese celo y esa envidia, que Dios no puede prosperar a nadie sin que tú le pongas un pero. Sí, pero olvídate del pero. Si Dios lo quiere prosperar pecando, ¿qué te importa a ti?
En Colombia me preguntaron, amada pastores, ¿y qué usted dice de la gente que lo juzgó? Digo, nada, tenían derecho. Lo que no pueden hacer es condenarme. Tenían derecho. ¿Me explico? Tenían derecho de decir, lo que él hizo no está bien. Eso es juzgarlo. Lo que no tienen derecho es de condenarte, porque él murió para que, ahorita lo vamos a leer, para que nosotros no fuéramos condenados. Así que mi amor, cuando la haces mal, tienes que pagar las consecuencias. Pero ya la condenación fue absorbida en la cruz para que te saques del lodo del pecado y camines en la verdadera naturaleza de que ahora tienes unas marquitas, de que ahora la gente te vio por el otro lado. Hasta cierta medida puedes salir sin que nadie te tenga, sin tenerle ningún temor a nadie, porque ahora la gente vio lo feo y lo bueno, vio lo lindo. Lo que pasa es que algunos no lo han dejado ver, pero tú sabes de la patita que cojea también, papá. No me venga con esa vaina, no te venga, ay, que no, que yo no. Cada vez que no hablamos las palabras de fe, según Cristo dice la Biblia, todo lo que no es de fe es. Como nosotros determinamos qué es. No sé por qué siento esta impresión en mi espíritu. Muchos de ustedes tienen que ser libres, porque vienen a cada culto es una prueba. ¿Será que Dios hoy me va a bendecir? ¿Será que hoy soy digno? ¿Será que Dios me quitó el espíritu? ¿Será que Dios me quitó la unción? ¿Será que todavía Dios tiene planes conmigo? Y tienes un clase de enredo en la cabeza, mi amor, que no sabes si es o no es. Entonces, en vez de estar en disfrute de tu salvación, la sufres. Es como si fuera una condena. No puedes pecar bien, pero tampoco acá te dejan pecar mal. Entonces, dile al que está a tu lado, yo soy otra criatura. Dilo, yo no tengo dos naturalezas. Yo no tengo un diablo aquí, otro acá. Yo lo que tengo es una mente carnal que está siendo renovada en el espíritu del entendimiento de la verdad de Dios. Y es cuestión de tiempo que los que te ven hoy cayendo cada 4 meses van a decir qué obra maravillosa ha hecho el Señor. Porque Dios completará aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del fin, aunque a los hombres no les guste. Vamos a acabar. Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Juan, en el nombre del Señor, yo te aseguro que hay gente diciendo, esa no es la iglesia que yo conozco. Esa no es. Eso se oirá lindo, pero la iglesia no está así como Él dice. ¿Lo vio? ¿Ves cuál es nuestro problema? Que predicamos desde lo que se ve. Y cuando usted ve a la iglesia en su estado humano, hermano, ni un milenio le va a dar para poder encontrarle la falta. Pero si usted la ve desde la perspectiva de donde Dios la vio, la ve y la seguirá viendo. Cada vez que usted se para delante de la congregación, no ve un montón de carnales, ve un montón de hijos siendo transformados. Cada vez que se para ahí, usted no está delante de un rebaño de ovejas, sino de una embajada llena de reyes. A la gente le encanta, Juan lo dijo, yo soy una ovejita. ¿Y cuándo te vas a graduar para ser un rey? Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por vosotros. 8, ya estoy terminando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Eva salió del cuerpo del primer Adán, la iglesia también salió del cuerpo de Cristo.
Ella es inseparable de Él y a la vez es diferente. Está tan unida a Cristo, oiga bien, está tan unida a Cristo que todo lo que Él heredó cuando resucitó, ella también lo heredó. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados. 9. Cristo es la fuente de vida en la iglesia. Ella existe solo porque una parte de Cristo está en ella. Por cuanto Cristo mismo la habita, Él es su propia vida. Por eso Pablo no decía, para mí Cristo es primero. Él decía, para mí Cristo es el vivir. El primer capítulo de nuestro reciente libro Mentiras que atan a los cristianos, eso es el dilema de la lista. Hermano, Dios es primero en tu vida. ¿Y qué significa eso? Que viene a 4 cultos, lee la Biblia todos los días, media hora. Entonces le asignamos a Dios primero en lista. Cuando esa lista se le descompagina, es un sentido de culpa y de condenación que hay que venir al culto a arrepentirse otra vez. ¿Por qué? Porque esta semana me enfermé y llevo 2 semanas que no me congrego. Ya Dios no es primero. Mire dónde lo metimos. Entonces Pablo no dice, para mí Cristo es primero. Para él Cristo era la vida. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía una lista de prioridades. Hoy oro media hora, mañana tengo un ayuno. Si cumplo toda esta lista esta semana, para mí Dios fue primero. No, señores, cuando la mujer le está cambiando el pañal al bebé a las 3 de la mañana y está cumpliendo su propósito maternal, allí ella está expresando la naturaleza maternal de Dios. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. Cuando el papá está arreglando el carro porque se le rompió y tiene que poder llegar al trabajo mañana y se le hizo tarde y no se pudo congregar, allí está cumpliendo una responsabilidad como padre, como jefe de familia. Cuando pudo congregarse y celebrar y disfrutar y no salió hablando del pastor y de los hermanos porque no le gustó como lo miraron, allí él disfrutó de la comunión de los santos. Alguien aquí estará entendiendo. Entonces Dios no es primero ni segundo, Dios es Dios. En Él somos, en Él vivimos y en Él. Por eso esta iglesia que nos han vendido, hermano, tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sabes que la Biblia habla más veces de que yo estoy en Cristo, de que Cristo está en mí? Porque si usted lo tiene, también lo puede dejar de tener. Pero si usted está en Él, es otro orden de cosas. No es tanto que yo lo tengo a Él, sino que Él me tiene a mí. Y por último, la iglesia estaba escondida en el Hijo de Dios desde antes de fundación del mundo. Por lo tanto, su origen no es de esta creación. Fue concebida en lo invisible, en lugares celestiales, antes que el mundo fuese. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. La iglesia, la voy a cortar, es la gloria de Cristo. La palabra gloria es doxa, de donde tenemos la palabra doxología, que es la pieza final de la presentación musical. Es el gran final. Pablo dijo que la gloria del hombre es la mujer y la gloria de Cristo es la iglesia. Ella es su magna creación. La perfección entre lo imperfecto, lo nuevo metido en lo viejo, lo puro metido en lo impuro, lo santo metido en lo corrupto. La iglesia, según Dios la ve, es perfecta, pura, santa, sin mancha y sin arruga.
esa iglesia es la que Él viene a buscar. Ojo, ojo. Y no somos nosotros los que la limpiamos. Él es el esposo. Esposos, ama a la tuya, que yo sé cómo amar a la mía. Amemos bien a las nuestras. Sí, porque algunos hemos cometido adulterio en la carne y otros se han enamorado de la esposa de otro, que es la iglesia, y por la iglesia abandonan su familia. Te enamoraste de la mujer de otro. Por eso nunca la Biblia dice que le ames a la iglesia, sino que le sirvas, porque Él sabe cómo amarla. Él sabe cómo limpiarla. Él sabe cómo purificarla. Clic 2015, verdad presente.